Analicemos ahora la transformada de Laplace, el primer teorema de traslación. Bien, el primer teorema de traslación, recordemos de cálculo diferencial o de matemáticas 1, que nos enseñaron que las funciones se trasladan. Entonces veamos qué significa la traslación. Aquí tenemos la gráfica de una función, en nuestro caso f de s, que se traslada a unidades hacia la derecha. Entonces se está trasladando de este intervalo hacia la a que va hacia la derecha. Se trasladó a unidades f de s menos a. Entonces se trasladó. Dice nuestro teorema de traslación. El teorema de traslación, recordemos que debemos de aprendernos estos teoremas. El teorema de traslación dice que la transformada, lo voy a reescribir por acá, que la transformada, porque no se aprecia muy bien ahí, la transformada de e a la at por f de t es igual a f de s menos a. Entonces quiere decir que nos vamos a concentrar en la transformada de f de t y le vamos a aplicar el concepto de s menos a. Para eso es conveniente a veces usar la siguiente simbología. Usar la siguiente simbología. Entonces nosotros podemos, dice la transformada de la t es f de t es igual a la transformada de f de t cuando s cambia, la flechita nos indica cuando s la cambiamos por s menos a. Eso es lo que significa. Entonces vuelvo a reescribir eso que aparece en nuestros textos. Dice la transformada de e a la at por f de t es igual, voy a escribir aquí abajo, es igual a la transformada de f de t, la transformada que ya sabemos sacar todos, pero dice ahora, dice cuando s la vamos a cambiar por s menos a. Entonces este es nuestro famoso teorema de traslación y que con él podremos hacer muchas transformadas. Recordemos que les dije que no vamos a usar las tablas de transformadas con las fórmulas básicas y con los teoremas como este haremos todas las transformaciones. Bien, entonces esto es lo que dice nuestro teorema de traslación. Hagamos algunos pequeños ejercicios. Ocultemos lo que tenemos por acá. Entonces, veamos una transformada. Vamos a hacer la transformada de t por e a la t. Entonces observamos que corresponde con el primer teorema de traslación. Tenemos una f de t, que en este caso es t, y se está multiplicando por una e a la at, que está aquí. Entonces nos debemos de concentrar en la transformada de f de t. O sea, vamos a encontrar la transformada de t cuando s va a cambiar por s menos a. Y la a de nuestra exponencial es 1. Entonces cuando s la vamos a cambiar por s menos 1. Entonces, ¿cuál es la transformada de t? 1 sobre s cuadrada. Y en esta estamos cambiando la s por s menos 1. Entonces tendremos la transformada de 1 sobre una s que está al cuadrado
pero que la estamos cambiando por S menos 1. Y entonces esa es nuestra transformada de Laplace aplicándole el primer teorema de traslación. Veamos otra transformada. Borramos nuestro teorema, ya lo tenemos ahí arriba, espero que se aprecie bien. Y digamos que ahora hacemos la transformada de e a la 3t por el seno de 2t. Entonces, ¿en qué nos vamos a concentrar? En la transformada de la f de t. Y nuestra f de t es el seno de 2t, que es la función que se está multiplicando por la exponencial. Bien, entonces de acuerdo a eso, dice, nos concentramos sobre la transformada del seno de 2t. Y la transformada que obtengamos, la s la cambiaremos por s menos a. Y ahora observamos cuál es nuestra a en la exponencial. Pues nuestra a es 3. Entonces vamos a cambiar esa s de la transformada del seno por s menos 3. Y entonces tendremos que la transformada del seno de 2t es 2 sobre s cuadrada más 4, pero vamos a cambiar la s por el valor que ahora es s menos 3. Entonces nuestra transformada quedaría como 2 sobre una s que está al cuadrado, pero esta s es s menos 3 más 4. Y si desarrollamos esta expresión, nosotros tendríamos entonces 2 sobre una s menos 3. El binomio al cuadrado sería s cuadrada menos 3 por 2 menos 6 menos 6s. 3 al cuadrado nos va a dar 9 y a 9 le sumamos 4 más 13. Entonces esta es nuestra transformada de e a la 3t seno de 2t, aplicándole el primer teorema de traslación. Veamos otra transformación. Digamos que ahora vamos a transformar la transformada de e a la menos 4t por el coseno de t. Entonces nos vamos directo ya con la práctica que hemos adquirido en unos minutos. Nos concentramos en la transformada del coseno de t y vamos a cambiar esa transformada, la s de la transformada cuando s tiende a s menos a, pero s menos 4 sería s más 4. Entonces, ¿cuál es la transformada del coseno de t? Dejamos unos segundos para que recuerden. Transformada del coseno de t. Ya recordamos. Bien, entonces la transformada del coseno de t es s sobre s cuadrada más 1. Pero a esta transformada vamos a cambiar esa s de la transformada por s menos a, que en este caso es s más 4. Y entonces tendremos arriba hay una s, también esa s la tendremos que cambiar por s más 4. Entonces escribimos arriba s más 4, que es el numerador. Y abajo tenemos una s cuadrada, que también la estamos cambiando por s más 4 y más 1. Bien, si a esta expresión la desarrollamos, entonces tendríamos arriba s más 4 y abajo, desarrollando el binomio, tendríamos s cuadrada más el doble del primero por el segundo, 2s
más 4 sería 2 por 4, 8, 8s, 4 al cuadrado, 16, 16 más 1, más 17. Y esta sería nuestra transformada del e a la menos 4t por el coseno de t, donde le aplicamos el primer teorema de traslación. Entonces, espero que haya quedado comprendido el manejo de este primer teorema de traslación. Todo es práctica, práctica, práctica. Entonces, pues a practicar.